Hace unos años visitó el país José Piñera, es un reconocido economista chileno, y se entrevistó con un político muy importante de Argentina y le preguntó cuál él pensaba que iba a ser lo más importante de su gestión, cuál iba a ser el foco de su gestión. Y entonces ese político le dijo: voy a hacer que el Estado en Argentina funcione. Entonces Piñera lo miró y le dijo: vos sos el que va a fertilizar la maleza. Vos sos el que va a fertilizar la maleza, en el sentido que quizás hay cosas que hace el Estado que el Estado no debiera hacerlas. Y si hacemos que el Estado las haga mejor, en realidad, en algún sentido, estamos haciendo crecer algo que no tendría que crecer. Arranco con esta anécdota porque hace un poco la esencia del trabajo que queremos hacer en el Ministerio de Desregulación. Es inédito que haya un Ministerio de Desregulación. En general hay ministerios de simplificación, hay ministerios de modernización. En nuestra visión, el Estado no moderniza, el Estado atrasa. Y entonces el objetivo central de este ministerio es básicamente la eliminación de leyes y regulaciones que como capas geológicas se han ido sumando en Argentina, y aquí estamos empezando a taladrar ese suelo. En algunos lados el suelo es un poquito más blando, en otros lados está duro, ¿okay? El suelo. Pero la idea es básicamente desmalezar. Y desmalezar implica no buscar que eso funcione mejor, sino que hacerse una pregunta primero, que es si eso que está ahí debiera estar. Ahora voy a dar un par de ejemplos. Yo creo que es un ejercicio de mayor provocación, es un ejercicio... Bueno, Javier es un académico, ¿no? Entonces él le gusta este desafío, desafiarse, preguntarse por qué. Y creo que de ahí arranca el objetivo central de lo que queremos hacer. Les voy a dar dos ejemplos que ilustran esto. No son ejemplos que los elijo porque sean importantes, sino porque son ejemplos que los tengo en mi escritorio hoy. Hoy los tengo sobre mi escritorio, entonces les cuento sobre estos ejemplos. El primero tiene que ver con el mercado de arte. Argentina tiene una comunidad artística riquísima, ganamos premios en la Bienal, nuestros artistas están en todo el mundo, pero exportar una obra de arte es un verdadero incordio. Uno tiene que conseguir un certificado del Ministerio de Cultura, y en el caso, ahí lo veo a Facundo que dice que sí, y si el artista murió hace más de 50 años, tiene que hacer un trámite donde le otorga la posibilidad al gobierno de decir si quiere comprar la obra antes de que la obra pueda exportarse o venderse en mercados internacionales. ¿Okay? Si el artista murió hace menos de 50 años, el certificado es totalmente inútil porque no hace nada, es simplemente un certificado. Hay alguien en el Ministerio de Cultura que quiere saber que un cuadro se movió de acá para allá, pero no representa, es absolutamente inútil. Y le preguntaba al ministro de Cultura, ese first refusal que tiene el gobierno nacional, ¿cuántas veces se usó? Fue una ley que se instauró en el año 1996. En estos casi 30 años se usó 0 veces. O sea que durante 30 años hemos sometido al mercado de arte argentino a la vejación de ir a hacer un trámite en Cultura, hacer un trámite para ver el first refusal del gobierno, para ir a aduana, hacer unas escenas de pugilato allá en Ezeiza. Todo absolutamente sin ningún sentido. Entonces no se trata de simplificar este trámite, sino que se trata de eliminar este trámite absolutamente inútil. Afortunadamente la ley base que nos ha dado el Congreso nos da amplias facultades para hacerlo, porque el Congreso ha sido extraordinariamente generoso en la parte de reforma del Estado, nos permite eliminar funciones, competencias del Estado en cualquier ámbito, en cualquier organismo. Entonces nos permite, aun si están establecidas por ley. El otro ejemplo que quiero dar es el que lo vengo comentando en los medios hace unos días, que es el CHAS. No sé si oyeron hablar del CHAS. El CHAS es el certificado de homologación de autopartes de seguridad. Uno, para vender una autoparte tiene que pasar por un proceso casi kafkiano. Hay 4 pisos del INTI que están donde hay gente que hace estos certificados para homologar una autoparte. ¿Cuál es la idea? Que claro, una autoparte es muy importante porque es parte del auto, y si el autoparte es defectuosa, entonces puede haber un accidente, ¿correcto? Pero el problema que hace es que los repuestos sean más caros. Argentina es un país donde decimos lo atamos con alambre, ¿no? Lo atamos con alambre porque el repuesto es caro, entonces al final hay que ver si tenemos más seguridad o menos seguridad.
donde al hacer los repuestos más caros tenemos más robos de autos, donde los seguros son más caros, o sea, una serie de consecuencias negativas de esto. Entonces voy a la Agencia de Seguridad Vial y digo, ¿cuántos choques nosotros tenemos por autopartes defectuosas? 0. Porque más del 90% de los choques son por exceso de velocidad, ahí las autopartes funcionan bien, o por alcoholismo. Entonces, básicamente tenemos un trámite que no sirve para nada, que nos encarece los seguros, nos aumenta la inseguridad en los robos de autos y que es necesario eliminar. Entonces, la idea no es simplificar el trámite, es eliminar ese trámite. Les voy a dar una curiosidad extraordinaria. Ustedes dirían, ¿cuál es la autoparte más importante para la seguridad? Los frenos. No soy un experto en conducción, pero los frenos. Sin embargo, cuando vamos a los frenos, las pastillas de freno tienen el proceso de certificación CHAS, pero los discos de freno no. Y uno dice, ¿cómo puede ser que qué pasa, el disco de freno no es importante? Bueno, resulta que no hay productor de discos de frenos en Argentina. Entonces tenemos el CHAS, no nos importa la seguridad en realidad, porque si nos importara la seguridad sí controlaríamos el disco de freno. Sí lo tenemos para la pastilla de freno porque hay un productor que pidió que se haga el CHAS. Entonces al final es una barrera parancelaria con la excusa de la seguridad. Entonces eso tiene que salir. Yo digo que Argentina no es rico porque es por papelitos. No es rico porque Argentina no tenga los recursos, no es rico porque no tenga los recursos humanos, no es rico porque no tenga el capital, no es rico porque tiene papelitos que le impiden ser rico. Voy a dar un ejemplo que es Starlink. O sea, Argentina no podía proveer internet satelital porque había un papelito que le impedía proveerlo. Y ese papelito decía que no se podía ofrecer servicios satelitales de internet satelital en Argentina si Estados Unidos no generaba una reciprocidad en el acceso de nuestros satélites, que creo que no tenemos, para el territorio americano. Entonces el presidente Milei, yo quiero que la gente pueda usar internet satelital. Y entonces eliminamos ese papelito, sacamos ese papelito en el DNU 70 y eso habilitó para que en muy poco tiempo todos los argentinos tengan acceso a internet independientemente de dónde están en el territorio nacional. Habilitó que las propias telefónicas dentro de poco van a poder ofrecer el servicio de telefonía con cobertura total en el país, porque Starlink le vende no solo a los individuos, sino también a las empresas de telefonía, y eso con un costo para el Estado de 0. 0. Y ni les digo el año que viene, cuando traiga Elon Musk al mercado argentino el Starlink Mini, que básicamente por $22 te va a permitir 200 megas de conexión. Y ese va a ser el costo que va a tener a partir del año que viene. Por eso digo que como que es interesante esta conexión, acá está el ministro Caputo, la conexión entre la agenda regulatoria y cómo eso también en algún sentido ayuda a la tremenda tarea que está haciendo él de consolidación del superávit fiscal, que es el ancla fundamental del gobierno de Javier Milei. Por ejemplo, Argentina gastó $5.000 millones en ARSAT. Y ahora cada colegio va a poder tener internet con $22. ¿Qué pasó con toda esa inversión? ¿Qué pasó con toda esa plata? Cuando decimos de eliminar el CHAS, les decía, son 4 pisos en el INTI de gente haciendo un trámite que lo único que nos hace es nos daña a nosotros mismos. Cuando eliminamos el certificado en el Ministerio de Cultura, en Ezeiza, en Aduana, reducimos estructura burocrática ahí. Entonces, esta es un poquito la tarea en la que estamos. Es una tarea que se basa primordialmente en la eliminación de todas estas cosas que no queremos que existan, pero sobre todo con una convicción profunda en el valor de la libertad, en el valor de que la gente pueda libremente desarrollarse, comerciar, producir y trabajar. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer va a ser para ampliar libertades, para darle más libertad a ustedes, para hacer el fondo de cese, que le va a dar libertad a las partes conveniales en una relación de trabajo, para redefinir la estructura de indemnizatoria, cambio absolutamente revolucionario en el mercado laboral. Lo veo acá a Delmo, vamos a lanzar dentro de poco el pagaré mercancía. Revolución también, creo yo, en el mercado que no se podía hacer porque había un papelito que decía que no se podía hacer el pagaré mercancía.
O la firma digital remota, lo cual nos va a permitir que todos los trámites en la Argentina los pasemos a formato electrónico. Todas van a ser cosas que apuntan a darnos más libertad a los argentinos. Y termino con una reflexión de un economista indio que se llama Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, y Amartya Sen escribió un libro que se llama Libertad como Desarrollo. Y lo que dice Amartya Sen en ese libro, imagínense que él viene de una sociedad de castas, ¿no? Donde la gente verdaderamente no es libre, o sea, es libre en muchas dimensiones, pero digamos tiene ese resabio de una sociedad segmentada de muchísimos siglos. Él dice, lo que hace una sociedad libre es la posibilidad de elegir lo que queremos leer, elegir las películas que queremos ver, elegir la persona con la que nos queremos casar, sin ninguna restricción y en total libertad, elegir con quién queremos comerciar. Entonces, la agenda de la libertad es la agenda de desarrollo y esa es la que creo que impulsa el presidente Javier Milei. Estamos tremendamente convencidos que ese es el camino para que Argentina sea un país más próspero y más libre y por ende más desarrollado. ¡Viva la libertad, carajo!